Cuando yo nací en noviembre de 1942, el mundo era muy diferente a lo que es ahora. Bolivia, sobre todo, era una sociedad claramente premoderna, agraria, con ciudades relativamente pequeñas y sobre todo con una mentalidad muy cerrada sobre sí mismo. Yo nací en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, porque mi madre era argentina, hija de españoles. En enero de 1943, como era lo usual en esa época, vine por tren a Bolivia. En esa época el viaje duraba 4 días enteros, que uno lo pasaba en un camarote que iba directamente desde Buenos Aires hasta La Paz. De mi infancia puedo decir poco, fue una infancia tranquila, en un mundo donde todavía había unas diferencias sociales muy grandes. Mi familia, por la parte de mi padre, pertenecía a la entonces élite gobernante aquí del país. Era una familia también con ramificaciones en la Argentina. Los Mansilla argentinos pertenecían a la vieja aristocracia terrateniente. Y yo conocí de niño algo que seguramente ha desaparecido, que es la vida cotidiana de las antiguas familias de la clase alta que aquí en Bolivia terminaron en 1952 de existir con la Revolución Nacional, y en la Argentina durante el gobierno peronista, que se inició en 1943 y más claramente en 1946. Durante la infancia yo asistí al colegio alemán Mariscal Braun en la ciudad de La Paz. El colegio alemán en esa época era mucho más modesto de lo que es ahora. Funcionaba en la calle Aspiazu, en un viejo caserón extremadamente feo, y ahí en esta escuela estuve yo desde el jardín de infantes hasta el bachillerato, o sea, desde 1949 hasta 1961. Tengo pocos recuerdos importantes del colegio alemán. Era un colegio todavía que se distinguía sobre todo por una gran disciplina. Mi madre venía de una familia, como decía, de origen español, con una enorme inclinación cultural por la cultura francesa. Entonces, ya antes de que yo entre al colegio alemán, visité aquí en La Paz la llamada Alianza Francesa para aprender el idioma francés y naturalmente algo de la cultura francesa. La familia de mi madre ha estado siempre muy ligada a lo que se podría llamar el modelo civilizatorio francés, y por ello yo desde muy pequeño estuve en contacto con la literatura francesa, con libros en francés. Me acuerdo muy bien que los primeros libros de historia que yo he leído en mi vida han sido libros que tratan sobre la historia de Francia. Pero el acontecimiento que modificó notablemente nuestra vida fue la Revolución Nacional de abril de 1952. Como mi madre era argentina, la familia viajaba casi cada año a Buenos Aires, sobre todo en la época de diciembre, enero, que coincide con el verano argentino. El recuerdo que tengo es el de cambiar de una cultura a otra en el espacio de pocos días.
Antes de 1952, Bolivia era claramente un país premoderno y agrario, y la Argentina ya representaba una cultura urbana altamente europeizada, y sin duda alguna en Buenos Aires se notaba una ciudad ya basada en una gran industria. Para mí ese cambio fue decisivo para mi vida, porque desde entonces me he dedicado a hacer comparaciones entre modelos civilizatorios diferentes. Y no hay duda alguna que la comparación entre una vida premoderna y una ya moderna es algo que ha acompañado toda mi creación. También viajábamos cada año a Cochabamba. La familia poseía una propiedad agraria donde ahora es Pairumani, una propiedad colindante con lo que era el latifundio de la familia Patiño, donde está enterrado, por ejemplo, Simón Patiño en Pairumani. Teníamos una propiedad dedicada sobre todo a la producción de frutales, y la familia había vivido durante siglos de esa actividad. Por lo tanto, la reforma agraria en agosto de 1953 fue realmente un golpe muy grave. Para mí esos viajes a Cochabamba eran muy interesantes porque los realizábamos generalmente en avión. Y en esa época volar en Bolivia era una cosa muy diferente a lo que es ahora. En esa época uno viajaba a Cochabamba, por ejemplo, con la compañía Panagra, que ya no existe ahora, una compañía norteamericana, y los vuelos a Cochabamba, por la enorme distancia en esa época, hacían una escala en Oruro. Esos vuelos se realizaban en aviones pequeños a hélice, que tenían la curiosidad de moverse terriblemente en vuelo. Yo volaba siempre con enorme disgusto, porque no hay duda de que esos viajes para mi estómago y demás eran fatales. Me gustaba mucho más, lo cual hicimos poco, viajar por tren a Cochabamba, que duraba el viaje en esa época 24 horas. Había que dormir, había también que alquilar un camarote en el ferrocarril, que además en esa época eran muy puntuales y me imagino muy diferentes a lo que son ahora los transportes públicos, porque muy poca gente viajaba en aquellas décadas. Cuando viajábamos a la Argentina recorríamos siempre algunas ciudades del interior. De niño me acuerdo particularmente de una vacación que la pasamos en Mar del Plata. Es allí donde vi por primera vez, por ejemplo, un casino y los juegos de azar, un casino de gente elegante que apostaba millones, una atmósfera extraordinariamente electrizante para un chico pequeño. Luego también hicimos muchos viajes por los alrededores, por países vecinos como el Uruguay y Chile. En fin, fue una época donde me fue relativamente bien. Y esto es seguramente lo que da una gran seguridad a la vida del futuro, porque yo crecí en una familia bien avenida, donde habían pocos problemas, recibía siempre muchos juguetes, libros, la salud de todos era muy buena, el prestigio social de la familia excelente hasta 1952, y todo eso fue, como les decía, cambiando a partir de abril de ese año que para mi familia fue fatídico. Aquí puede parecer naturalmente muy curioso que alguien tenga una opinión negativa sobre la Revolución Nacional, que para la inmensa mayoría de la opinión pública boliviana es algo muy positivo. Pero vista la revolución desde los ojos de la infancia, desde la perspectiva de alguien que pertenece a los perdedores, me da naturalmente una visión de ese fenómeno muy diferente a la que tiene la gran mayoría de la población, y yo diría
casi todos los intelectuales en el país. Mi padre, Hugo Mancilla Romero, estudió ingeniería civil e hidráulica en universidades argentinas, en Buenos Aires y La Plata. Y él pasó 12 años extremadamente agradables, como yo, en el ámbito universitario. Al regresar a Bolivia, él hizo sobre todo carrera universitaria. A la universidad él dedicó la mayor parte de su existencia. Mi padre fue durante 30 años decano de la Facultad de Ingeniería y luego fue durante algunos periodos, ninguno lo pudo cumplir totalmente, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Al lado del monobloc hay un edificio pequeño, el Laboratorio de Resistencia de Materiales, que lleva su nombre. Era un hombre de pocas palabras. Nunca me quiso contar nada sobre su propia infancia. Sus padres, mis abuelos, habían fallecido ambos cuando él era un niño. Y la influencia de él ha sido sobre todo indirecta, en dos planos. Él tenía un extraordinario amor a los libros. Lo más notable en la casa paterna hasta hoy es la enorme biblioteca que ha dejado mi padre, en su mayoría libros que tenían que ver con las materias que a él le gustaba, resistencia y elasticidad de materiales, hidráulica, cálculo estructural, cosas de las cuales yo no entiendo absolutamente nada. Pero me interesó mucho el sistema que tenía mi padre para ordenar sus libros, una manera estrictamente lógica que me la explicó cuidadosamente. Y luego mi padre era una persona que no le gustaba la influencia pública, era un hombre en realidad modesto, que nunca trató de brillar en la ingrata república de las letras o en la más ingrata de la política. Leyendo muchos años después a Hannah Arendt, sobre todo su libro Yo quiero comprender, es donde yo noté algo que mi padre me dijo cuando en los meses anteriores a mi ida en Alemania, cuando me dio algunos consejos para la vida universitaria fuera de la casa paterna. Me dijo, por ejemplo, yo no he querido influir ni política ni intelectualmente en el país, ni he querido formar una escuela de discípulos, yo solamente quise comprender. Quise entender el mundo y sus habitantes y a mí mismo, y eso, me dijo mi padre, me brindó una gran satisfacción intelectual. Un sentimiento de hogar que es lo que yo no tuve cuando era chico, y ese sentimiento es el que me dijo, me ayudó también a reconciliarme con el mundo y a verlo, pero de manera crítica, es decir, una reconciliación solamente parcial. Mi padre me dijo, siguiendo también curiosamente un título de una obra posterior de Hannah Arendt, hay que pensar sin barandas, o sea, es una cosa típica de arquitectura, es un aditamento que se pone a escaleras para que la gente sea guiada y protegida de caídas. Y él me dijo, hay que pensar sin barandas, sin un apoyo que al mismo tiempo nos obligue a tomar una dirección, a adoptar una meta o una ideología. Él tenía simpatías en los años 40, por ejemplo, por el partido de la izquierda revolucionaria PIR, pero al mismo tiempo era un hombre muy abierto a otras ideas y a otras concepciones. En la casa jamás de los jamases hizo propaganda por el PIR o por el marxismo o por cualquier otra tendencia de izquierda, a pesar de que se notaba
su enorme simpatía por la Unión Soviética y por los países socialistas. Él es el que me dijo: comprender es exponerse a una realidad incómoda, peligrosa, porque comprender significa tomar en serio los puntos de vista del adversario, del enemigo. Y al ver al adversario, nos damos cuenta que todos nosotros somos extraordinariamente parecidos. Estas son algunas de las cosas que yo aprendí de su influencia, que seguramente ha sido poderosa. Cuando uno es niño, uno no puede calibrar bajo qué influencias está. Mi madre era totalmente diferente, una persona religiosa, muy entusiasta de la cultura francesa. Por ella es que yo aprendí francés muy pequeño. En el 52 el MNR tomó el poder y se puede decir con alguna seguridad que los pequeños progresos que se habían hecho en el campo del Estado de Derecho o de la seguridad ciudadana fueron brutalmente conculcados por ese gobierno, que ha pasado a la historia como un gobierno progresista. Nosotros temíamos en la casa por la seguridad de mi padre. He contado que una familia bien avenida, un hogar armonioso, es una buena base para tener confianza en el mundo. Pero esa confianza quedó, por lo menos yo diría, abollada por los sucesos a partir de 1952, donde no era seguro que mi padre regrese a la casa vivo cada tarde o cada noche. Y entonces la familia siempre estaba en sobresalto, en ascuas, siempre con miedo de que pueda pasar algo. A partir de 1953 se establecieron en Curahuara de Carangas y en Corocoro aquí campos de concentración para opositores, generalmente falangistas. Un tema que la opinión pública nunca ha querido tratar en Bolivia. El MNR en funciones gubernamentales y mucho después, hasta el día de hoy, nunca se ha disculpado por los campos de concentración, por el cierre del mejor periódico que había en el país, La Razón, que era propiedad de Carlos Víctor Aramayo, y donde trabajaban sin duda alguna los periodistas más notables del país. Y tampoco la opinión pública quiere hablar sobre cómo este gobierno no respetó su propia legislación, que en el caso de la reforma agraria nos tocó directamente. Nuestra propiedad en Cochabamba estaba totalmente por abajo del límite que podía ser estatizado, y sin embargo nuestra propiedad fue tomada y nunca se nos indemnizó, como tampoco fueron indemnizadas las muchas víctimas de los campos de concentración. Entonces, yo lo que quisiera mencionar con respecto a mi padre es, por un lado, la enorme seguridad que nos dio cuando éramos niños y la inseguridad que vivimos a partir de 1952 con un régimen que tenía claramente algunos aspectos autoritarios. Llegué a Alemania en mayo de 1962 para estudiar en la Universidad Libre de Berlín. Como la universidad me concedió la admisión recién a partir de octubre de ese año, me dediqué en estos primeros meses a hacer algunos viajes que han tenido una fuerte influencia sobre mi vida. Visité una buena parte del sur de Alemania y ahí tuve lo que se puede llamar una vivencia muy interesante. Me di cuenta que la Alemania industrializada, altamente urbanizada, es decir, lo que uno generalmente asocia a Alemania, es solamente una parte de esa nación.
Me di cuenta de la enorme cantidad, por ejemplo, de monasterios, abadías, iglesias, colecciones de arte que habían sobrevivido incólumes a la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo sobre todo viajes dentro de la región que siempre me ha parecido la más interesante de Alemania, que es Baviera, donde las pérdidas por la guerra habían sido relativamente pequeñas y donde uno podía visitar cosas muy interesantes, por ejemplo, ciudades como Augsburgo, Múnich, Bamberg, Bayreuth, Aschaffenburg, u otras que estaban en relativamente buen estado. A partir de 1963 me dediqué también a viajes saliendo de Alemania. El primer viaje que hice fue a Austria y ahí, para mi sorpresa, conocí a una cultura de habla alemana, pero muy diferente a lo que es la imagen normal de Alemania. Austria, un país católico con poca industrialización, donde se notaba muy claramente todavía la preponderancia de viejos valores aristocráticos. En los años siguientes visité varios países europeos y la experiencia que me ha marcado sin duda alguna profundamente ha sido la visita de países en Europa Oriental. Europa Oriental era todavía una sociedad preindustrial que tiene, y eso fue lo simpático, lados muy agradables. Por ejemplo, la facilidad de hacer contactos personales con la gente, el hecho de que uno puede ingresar a círculos familiares o algo así, que en el mundo occidental es muy difícil, y por ello pude conocer la vida cotidiana de muchas familias en estos países que en esa época, 1964, pertenecían al mundo comunista. Y ahí me di cuenta que la resistencia al socialismo era enorme. Es decir, que la gente tenía que vivir en países que estaban bajo las tropas soviéticas, pero que les hubiera gustado muchísimo ser totalmente independientes, lo cual ocurrió recién a partir de 1989. Ahí pude ver además que existían, como en todo país, pero que no se notaba abiertamente, un grado enorme de nacionalismo que también hizo explosión después de 1990. Por ejemplo, Checoslovaquia hoy ya no existe, se ha dividido en dos países. Estuve en Yugoslavia, nación que hoy tampoco existe, dividida en 7 naciones soberanas hoy en día. Noté también en estos países que se había preservado muchísimo más del pasado de lo que uno puede imaginarse. Por ejemplo, en el trato muy respetuoso a los ancianos, al enorme prestigio social que todavía tenía la vieja aristocracia terrateniente, aunque se les habían expropiado completamente las tierras, pero se notaba que tenían todavía en el plano cultural mucho que decir. En el curso de los años hice también viajes a países más lejanos, cada vez más lejanos, con referencia a Alemania. Yo vivía en Berlín Occidental y ahí estuve en países islámicos, que es probablemente la gran experiencia de mi vida. Aquí tengo un volumen de Hans Küng, un teólogo que seguramente es uno de los conocedores mejores del Islam actual, y por medio de lecturas y también por la experiencia cotidiana pude ver cómo es la vida cotidiana tan diferente de lo que uno se imagina por las imágenes que uno recibe de estos países. Entre los países islámicos que he visitado se encuentran algunos del núcleo árabe. Visité, por ejemplo, Siria, los países del norte del África, etcétera, y también algunos que no son árabes, pero islámicos, como Turquía, los países que están al sur del Sahara,
donde además en años posteriores trabajé para una fundación alemana. La experiencia más importante es algo que la gente no escucha con gusto. Son países, como se sabe, que tratan de mantener su identidad islámica, a menudo contrapuesta a la modernidad, contrapuesta al mundo occidental. Y en esos países hay, como se sabe, movimientos islamistas radicales que creen que el mal por excelencia son los Estados Unidos y sus aliados. Pero al mismo tiempo se notaba claramente el enorme interés de la población por los avances técnicos y por el consumo masivo que predominaba en Estados Unidos y en Europa occidental. Para decirlo con una frase plástica, era gente que decía despreciar esa cultura del capitalismo, ese mundo de vida mercantil, etcétera, esa democracia falsa de los países occidentales, pero no perdían la ocasión de consumir artículos occidentales, de visitar y, si era posible, vivir en los países del capitalismo, y naturalmente todos los que yo he conocido, sin excepción alguna, tenían sus ahorros en bancos occidentales. Y eso nos da una pauta muy clara. Uno, en el fondo, las cosas serias de la vida, el matrimonio, los ahorros, la jubilación, a qué escuela manda a sus hijos, uno no elige por la inclinación política o ideológica que uno pueda tener, sino que uno elige esas metas por razones pragmáticas. A las órdenes de mi amigo estuve en países del África Occidental. Pero lo que se puede ver allá cuando uno trabaja en una fundación internacional, cuando tiene contactos con la capa dirigente del país, es que el pueblo, como siempre, tiene relativamente poco que decir. Son élites de intelectuales, gerentes, empresarios, los que hablan a nombre del pueblo, pero conforman grupos muy cerrados, grupos que están cultural y financieramente a años luz del pueblo que dicen representar. Tienen, por ejemplo, otro nivel de vida totalmente diferente. Para los hijos tienen metas muy distintas a las metas que pueden tener familias del pueblo llano. Mi amigo me dio una misión para mi viaje a Nigeria. En la Universidad de Ibadan, que es la universidad de élite en Nigeria, que está al norte de Lagos, tenía yo que dar una conferencia mostrando, entre otras cosas, lo que la fundación, esta fundación ligada al Partido Socialdemocrático Alemán, quería para la protección del medio ambiente. Estoy hablando de 1983, o sea, hace décadas, cuando el medio ambiente era todavía una cuestión relativamente novedosa. De lo que me acuerdo muy claramente es que yo empecé mi discurso en inglés sobre la necesidad de proteger al medio ambiente y a los 15 minutos fui interrumpido por el entonces vicerrector de esa universidad. Y su interrupción tenía el siguiente tenor. Él me dijo: aquí no tenemos que escuchar un discurso proimperialista que trata de preservar nuestros bosques y nuestros animales, porque sabemos que lo que quiere el imperialismo es mantenernos en un estadio preindustrial. Nosotros queremos chimeneas humeantes, queremos altos hornos. En una palabra, tenemos derecho al progreso, como es el progreso en Europa y Estados Unidos. Y ese progreso significa, obviamente, terminar con la selva, que solo es un obstáculo para el desarrollo aquí, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué querían estos señores? Lo que querían era lo usual. Querían progreso y consideraban que el medio ambiente, la defensa del medio ambiente era una invención europea que no tenía que ser tomada en serio. Esa era la atmósfera en Nigeria
en 1983, y me imagino que en el resto del tercer mundo era muy similar. En 1972 tuvo lugar la primera conferencia que ha habido en el mundo sobre medio ambiente en Estocolmo, y en esa conferencia los países comunistas y los del tercer mundo formaron una sólida alianza en pro del progreso material y contra la innecesaria defensa del medio ambiente, que se lo vio como una especie de irrupción imperialista en los asuntos internos de esos países. El medio ambiente se ha convertido décadas más tarde en una buena fuente de ingresos para izquierdistas de toda la etcétera, porque hay dinero de organizaciones internacionales y ahora los izquierdistas se dedican a dicen que defienden el medio ambiente. Pero mi impresión, y esto es lo principal que quería decir, mi impresión es que esa defensa del medio ambiente es una cosa pragmática. Donde hay dinero están los intelectuales y los profesionales de izquierda. Y el tema mismo, por ejemplo, la defensa de los pobres animalitos, nuestros hermanos, en el fondo eso les es indiferente. Cuando empecé a estudiar ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín en octubre de 1962, el gran tema de investigación y de discusión era el siguiente: ¿cómo fue posible que un pueblo relativamente culto como el alemán, cómo era posible que ese pueblo, mediante elecciones totalmente libres, haya caído en manos de un gobierno de la extrema derecha, como fue el de Adolf Hitler, que llevó además al país a su total destrucción en muy pocos años? Uno de los temas entonces que me interesó muchísimo es el tema de las mentalidades colectivas. La gente no actúa solamente por cuestiones financieras o no elige partidos exclusivamente mediante programas racionales que uno pueda discutir y con los cuales uno puede identificarse, sino que la gente a veces se decide por líderes que les prometen cosas que uno espera desde la infancia. Por ejemplo, la mano dura pero justa del padre. En estos primeros años en la Universidad de Berlín estaban de moda, y yo seguí esa tendencia, los estudios de la Escuela de Frankfurt y sobre todo de Erich Fromm, y al cual he dedicado mi principal libro que ha aparecido en alemán. Erich Fromm, por medio de investigaciones empíricas, demostró que la gente actúa de acuerdo a móviles prerracionales que vienen generalmente de la infancia y de los cuales uno mismo no es totalmente consciente, o algunos uno no es absolutamente consciente. Hitler encarnaba la figura del caudillo, al mismo tiempo autoritario, el caudillo que nunca mostraba la menor duda y que sabía que es, según él, lo que convenía al pueblo alemán. La población, sobre todo en épocas en que hay crisis, no quiere políticos que duden, políticos que expliquen alternativas o políticos que hablen simplemente en un idioma difícil y poco comprensible. Lo que las masas quieren son figuras que les recuerdan, por ejemplo, una figura autoritaria en la primera infancia. Por medio de investigaciones muy detalladas, Erich Fromm llegó entonces a la conclusión de que las mentalidades que se arrastran de muy atrás pueden tener una importancia enorme en el momento actual a la hora de tomar decisiones políticas, como son, por ejemplo, asuntos electorales. De ese mi interés por mentalidades que vienen de muy atrás, nació mi tesis de licenciatura, que fue publicada como libro de bolsillo,
el fascismo y la sociedad unidimensional, ahí expongo lo que podría ser una aplicación de las teorías de la Escuela de Frankfurt a otros marcos categoriales, como por ejemplo América Latina o el Tercer Mundo. Esta preocupación mía sobre el autoritarismo ha derivado también en algunos libros sobre el florecimiento del populismo en Bolivia y en otros países latinoamericanos. Aquí está, por ejemplo, una de mis últimas publicaciones sobre los problemas de la democracia y los avances del populismo, o también este otro sobre las flores del mal en la política, que son obviamente las flores que provienen de tradiciones autoritarias. Pudiendo equivocarme fácilmente, lo que yo he notado es que las sociedades tienden a repetir rutinas que provienen, por ejemplo, de décadas o de siglos anteriores, rutinas que no han sido nunca criticadas socialmente, por ejemplo, en la escuela, y que por eso tienen todavía una enorme influencia. Otro de los integrantes de la Escuela de Frankfurt que me impresionó muy favorablemente es Jürgen Habermas, que todavía vive, es el representante actual más conocido de esta tendencia, y Habermas ha explicado que, por ejemplo, él es un ejemplo de lo que puede hacer un sistema de educación diferente. A partir de 1945, en las partes que estaban bajo ocupación de las potencias occidentales, en Alemania se modificó completamente el sistema educativo. Y los chicos aprendieron desde muy pequeños valores democráticos. Y entre esos valores democráticos, el más importante, según la Escuela de Frankfurt, es el de poner en duda permanentemente lo que uno sabe, y al poner en duda uno pone también en cuestionamiento las autoridades políticas, morales, religiosas, que uno hasta ese momento había considerado como notables. Entonces, estos años universitarios me enseñaron que uno tiene necesariamente que dudar de lo que uno más quiere, de las convicciones más profundas. No vale la pena dudar del otro, de lo que hacen los otros, sino que uno tiene que poner precisamente en cuestionamiento los valores más profundos, los sobreentendidos, los obvios de uno mismo. Aplicando esto al caso boliviano, he llegado a la conclusión, me puedo equivocar fácilmente, que aquí existen tradiciones autoritarias que nunca han sido estudiadas convenientemente, y, peor aún, nunca ha habido una educación que ponga en duda esos valores de orientación que vienen de muy atrás. Quisiera dar solamente un ejemplo o dos ejemplos elementales. Desde la época de la colonia, como lo ha demostrado Gabriel René Moreno en su libro Los últimos días coloniales del Alto Perú, hay la tendencia en este territorio de culpar a agentes externos por todos los males del país. Por ejemplo, al imperialismo español, posteriormente al imperialismo británico asociado a Chile por la Guerra del Pacífico, actualmente al imperialismo estadounidense. Y nunca se ocupan de los males que tiene este país o de los problemas a la mentalidad prevaleciente precisamente en los estratos populares. De estos autores de la Escuela de Frankfurt aprendí que es extremadamente importante estudiar los fenómenos de la religiosidad popular. Por eso es que me he interesado yo por fenómenos que hoy parecen completamente anacrónicos, que es el estudio de estos pensamientos religiosos convertidos en seculares con el paso de los siglos, pero que han mantenido un núcleo profundamente religioso, que son generalmente las creencias importantes que uno tiene.
Y esas creencias se consolidan poco a poco en prejuicios sociales. Otro tema muy importante que me interesó desde los años 60, cuando estudiaba en Alemania, es naturalmente la temática del medio ambiente en su conjunción con problemas sociales y políticos. Y aquí hay algo que se repite en todos los países del tercer mundo y que es muy similar en Bolivia. Hay una ideología oficial, por ejemplo aquí el culto a la Pachamama o a los valores que están asociados a la protección de la tierra, y una praxis real, cotidiana, que es totalmente diferente. Aquí los campesinos que expanden la frontera agrícola, los cultivadores de coca, los madereros, los que buscan oro, la exploración de minerales, por ejemplo, de tierras raras en el norte de Santa Cruz, que son cosas apoyadas por todos los estratos sociales, por todas las ideologías políticas, como algo sobreentendido y obvio, es algo que está perjudicando gravemente al medio ambiente. El caso en el Brasil o en países más alejados como Indonesia es muy similar. Una cosa es lo que la gente habla, la protección al medio ambiente, el culto a la madre tierra, y otra cosa lo que uno hace cotidianamente. En todas las culturas hay un proverbio que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho, o hay una distancia entre retórica y realidad. Pero mi impresión fue que las ciencias sociales, por ejemplo aquí en Bolivia, no toman en serio ese principio y no investigan, por ejemplo, el hecho muy probable de que son los campesinos, o sea, los sacrificados, los que sobre sus hombros llevan, tienen el peso del trabajo en el país, que son ellos los que destruyen el medio ambiente, como es el caso, yo creo, muy evidente de los cocaleros. Lo que me ha servido todo esto es simplemente para demostrar algo que se conoce desde la antigüedad clásica: los seres humanos pensamos y nos engañamos con ideas, doctrinas, imágenes que no tienen que ver con nuestra realidad diaria. Durante mis épocas en Alemania leí y asistí a cursos de Theodor W. Adorno, que en los años 60 era el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, y en ese momento el representante más conocido de la Escuela de Frankfurt, que había sido fundada por Max Horkheimer, quien ya estaba jubilado cuando yo llegué a Alemania, pero yo mantuve correspondencia, es la persona de este círculo que mejor conozco, y le hice una larga entrevista que fue publicada en alemán, en una revista cultural alemana. Y ellos me mostraron la necesidad de apoyarse, obviamente, en teorías que han sido ya formuladas. Ellos no eran iconoclastas en el sentido de que ellos no querían destruir lo que la filosofía y las ciencias sociales habían producido a lo largo de 2500 años. Esta escuela de Frankfurt ha iniciado una temática que a mí me ha parecido importante y que yo he tratado de introducirla en esa teoría crítica de la modernización, que es el subtítulo de este libro, publicado también en Alemania en 1986. También he indagado sobre estos temas en este que es mi primer libro, publicado en España en 1970, también como libro de bolsillo. Este libro fue comercialmente muy exitoso. Y ellos me indujeron a aplicar la teoría de la Escuela de Frankfurt a la realidad latinoamericana, cosa que hasta entonces no se había hecho. Yo creo, para decirlo en dos palabras, que hay que estudiar todos esos fenómenos subterráneos de la mentalidad que nunca aparecen claramente. Uno nunca dice, ni a la enamorada, los móviles más profundos o los temores más profundos que uno tiene. Entonces, esos móviles
justamente ellos, que no son móviles políticos, claramente, son muchas veces los que deciden los temas políticos posteriores. Entonces, esta escuela me mostró la importancia de estudiar lo que se llama el psicoanálisis social, el ver esa enorme cantidad de prejuicios que todos tenemos, no somos conscientes de ellos, y cómo esos prejuicios tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, la relación extremadamente ambivalente que hay en América Latina y en Bolivia con respecto al imperialismo norteamericano, que es una relación muy clara de odio y amor simultáneamente. Es una relación que dice estar contra esa cultura y al mismo tiempo es una cultura que consume los últimos adminículos de la técnica norteamericana con una extraordinaria fascinación. Los mismos, por ejemplo, guerreros talibanes que durante el día combaten severamente el imperialismo yanqui, son gente que usan armas, sistemas comunicacionales, sistemas bancarios, etcétera, de esa propia cultura occidental. En la noche, después de su sacrificada labor antiimperialista, vuelven a sus casas, pegan a sus mujeres y las tratan como las han tratado durante siglos, de una manera extremadamente convencional. Entonces, estos señores de la Escuela de Frankfurt me han llevado a una pista que me ha parecido siempre muy interesante. Los revolucionarios son en su mayoría gente conservadora. También he publicado aquí un libro, el único en Bolivia que ha tenido un gran éxito comercial, que se llama El carácter conservador de la nación boliviana, y he tratado de aplicar eso a Bolivia, mostrando, pudiendo equivocarme fácilmente, que aquí los intelectuales de izquierda, la gente que se cree progresista, en el fondo son gente conservadora como el resto de la población, pero no quiere tampoco admitir ante ellos mismos que son conservadores. Al hacer el bachillerato en 1961 en el Colegio Alemán de La Paz, gané automáticamente una beca de estudios del Servicio Alemán de Intercambio Académico, institución que financió mi estadía en Alemania durante 12 hermosos años. Fueron seguramente los años más despreocupados de mi vida en todo sentido y también los más felices. Esos 12 años los pasé en gran parte en la Universidad Libre de Berlín con una estadía en Frankfurt. En 1968 realicé el examen de licenciatura. Debido a un buen resultado, me prolongaron la beca hasta 1974. El título de mi licenciatura se llamaba El fascismo y la sociedad unidimensional. En 1973, en marzo, hice el famoso examen llamado Rigorosum, que es el examen final del doctorado, con la combinación de materias filosofía, ciencias políticas y literatura hispánica. De ello ha salido este libro, que es hasta ahora el que más quiero y el que más trabajo me ha costado, que es un estudio sobre las teorías oficiales de moral y ética en los países socialistas, sobre todo en la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, que todavía existía, y Cuba. A partir de 1973 me dediqué a trabajos de investigación. Hice mi postdoctorado, lo que se llama en alemán la habilitación para cátedra regular, en 1976. Fueron años también de grandes viajes. Estos libros tuvieron una acogida financiera relativamente aceptable.
y pude dedicarme a estos viajes a los 5 continentes. Yo creo que lo más importante de esa época ha sido el descubrimiento de la dimensión estética, viendo obras de arte, visitando museos, viendo lo que ha construido el ser humano. Me di cuenta que la creación artística es seguramente lo único rescatable de la historia de la humanidad. Así que a partir de esos años estuve pensando también en la publicación de novelas. Llegué a escribir 4 novelas. Como no tengo talento literario, dejé ese género, pero son obras que obviamente representan también lo que se puede llamar la faceta personal del autor. Por ejemplo, publiqué este libro, Opanda Moiral, que es una historia que transcurre en la zona de Sinti, en el departamento de Chuquisaca, y es una historia que trata sobre todo la crónica de mi familia en esa región. Mi familia recibió en 1537 la primera encomienda que se dio en el Alto Perú, y la familia mantuvo esa propiedad hasta 1953. Luego también he publicado otra novela, Consejeros de Reyes, donde explico mis ideas políticas fundamentales en una forma fácilmente accesible para el público. Todo esto tiene que ver con la revuelta estudiantil de 1968 en toda Europa, sobre todo en París, que empezó en 1967 en mi propia universidad. Sobre ello también tengo publicada una novela llamada Laberinto de Desilusiones, que ha aparecido aquí en Bolivia en 1983. Lo que me asombró sobre todo de esta revuelta estudiantil es que los alumnos luchaban por metas absolutamente lejanas. Era una revuelta en territorio europeo, y sin embargo los estudiantes se entusiasmaban por las llamadas luchas de liberación nacional en Vietnam, en países africanos, en Angola, en Mozambique, es decir, en territorios muy lejanos, sobre los cuales los estudiantes revoltosos tenían ideas muy vagas. Es más, me asombró el absoluto desinterés de los estudiantes revoltosos alemanes por los detalles desagradables de la vida cotidiana en esos países. En 1973, terminado mi doctorado, realicé también una serie de viajes que son un poco tediosos de explicar aquí, por países del África y del Asia, que me mostraron esos detalles siempre interesantes para las ciencias políticas, que es, por ejemplo, el aspecto comparativo. La misma gente que habla de la necesidad de una cultura autóctona, de rescatar los materiales y los logros de antiguas culturas, en el fondo lo que quieren es vivir bien como occidentales y solamente dedicarse a este mundo que quieren rescatar de manera simbólica, es decir, secundaria. Esto ha servido para varios libros posteriores que he publicado. Quisiera mencionar aquí el libro que he publicado en Rincón Ediciones sobre la descolonización y sus principales personajes, como Fausto Reynaga, que es, creo yo, uno de mis libros que tiene que ver más con cosas concretas, con temas específicos aquí en Bolivia. De ello ha salido una especie de continuación, que es mi libro Una mirada crítica sobre la obra de René Zabaleta Mercado, que también va a aparecer en Rincón Ediciones. Yo quisiera
expresar mi agradecimiento a esta casa editorial que se preocupa por un autor difícil de entender y con posiciones incómodas para la mentalidad del país, y sin embargo la editorial ha apostado por este autor desconocido. Yo he regresado a Bolivia en varias oportunidades, nunca he tenido un regreso definitivo. Por ejemplo, después del doctorado en 1974 volví por 1 año y medio y estuve bajo el gobierno del general Banzer aquí hasta comienzos del 76. Luego de varios viajes regresé en 1979 y me quedé hasta el golpe de Estado de García Meza en 1980. Volví otra vez a regresar en 1982, cuando se restauró aquí la democracia y mi padre fue nuevamente puesto como rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Y desde entonces, con varios periodos fluctuantes, he vivido en Bolivia. Quisiera mencionar que en 1987 fui elegido miembro de la Academia Boliviana de la Lengua y por lo tanto también miembro correspondiente de la Real Academia Española, y en el año 2000 fui elegido miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias, cuya vicepresidencia he tenido hasta hace pocas semanas. Aquí en Bolivia me he dedicado sobre todo a completar proyectos anteriores. Por ejemplo, aquí en Bolivia escribí en alemán mi teoría crítica del poder, que ha sido publicada en Alemania en 1994. Han salido varios libros de esta época posterior, como no tuve la suerte de trabajar muy poco. Por ejemplo, estuve en la Corte Nacional Electoral unos años y luego como catedrático mal pagado y solamente con el rango de invitado en la Universidad Mayor de San Andrés. Tuve mucho tiempo para pensar, escribir y publicar libros. Como se puede ver, es un número relativamente alto de publicaciones. Por ejemplo, aquí hay un libro mío publicado en Venezuela. Viví una temporada en Colombia y Perú, y de ello salió un libro sobre la violencia política en Perú y Colombia. Y luego me he dedicado también a temas, por ejemplo, de la identidad boliviana y de la cultura política. Yo creo que uno, en términos muy relativos, de los más logrados es mi libro sobre la crisis de la identidad boliviana, que me publicó aquí la editorial Cima. La idea principal de todos estos libros es una idea clásica en la filosofía, mostrar, por ejemplo, la distancia que hay siempre entre ideologías, teorías, retórica por un lado, y la realidad triste en la que se desarrolla la vida de estos pensadores por otro. También me ha interesado profundamente la idea de las mentalidades en Bolivia. Aprovecho para mencionar a un gran pensador boliviano totalmente olvidado hoy, como es Guillermo Francovich, a quien conocí y traté. Él cree que en la mentalidad colectiva de la nación se han enquistado y han perdurado hasta hoy algunas leyendas populares que son creídas como absolutamente verdaderas. Él estudia desde la época colonial el mito del Cerro Rico de Potosí, que se une con la leyenda de la riqueza en recursos naturales que tendría aparentemente el país, a su vez vinculado a un mito de origen religioso, que es la leyenda sobre el maná,
El maná es un alimento que, según la Biblia, cae sobre todos de forma democrática y sin esfuerzo alguno, que es lo que probablemente muchos bolivianos piensan que deberían ser los recursos naturales, o sea, algo que sin gran esfuerzo llueve a todos como una indemnización financiera. Frankovich ha tenido el mérito como primero de investigar esas leyendas, esos mitos que perduran en la mentalidad colectiva del país. He tenido, obviamente, influencia de muy diversos pensadores en mi ya larga vida. Yo diría que una de las influencias más importantes que he tenido ha sido la del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, a quien conocí personalmente en México, donde también en la época en que conocí personalmente a René Zabaleta Mercado, a comienzos de 1979, pasé una larga temporada en ese país. Tengo el presentimiento de que una parte de mi obra se debe a ideas de Octavio Paz y también a ideas de Mario Vargas Llosa, sobre todo su obra La Utopía Arcaica, que es un estudio sobre José María Arguedas y los mitos también profundos que hay en el imaginario colectivo peruano, que son muy similares a las leyendas colectivas que existen en Bolivia, por ejemplo, sobre el destino del país, sobre los obstáculos al desarrollo, sobre los amigos y enemigos del país. En 1999 pasé un año en la Universidad de Zúrich, en Suiza, como profesor invitado, y ello me permitió una gran cantidad de tiempo libre y de nuevas ideas. Pude ver cómo estaba el nivel académico y temas interesantes en el ámbito académico europeo. De esta estadía en Suiza nacieron 3 ideas que quisiera explicar muy brevemente. En Suiza yo había conocido anteriormente a un gran novelista, que sigue siendo el escritor más famoso que ha dado Suiza al mundo, Max Frisch, y él publicó una serie muy interesante de memorias. A ello se une el que yo haya leído también por esa época El pez en el agua, el gran libro de memorias de Mario Vargas Llosa, y algunas otras, como las del duque de Saint-Simon, sobre la época de Luis XIV en Francia, y otros temas. Y de ello salió este libro, Mis memorias razonadas de un escritor perplejo, que en número de páginas es el libro más amplio que he producido hasta ahora, donde hago un recuento de mi vida, un recuento reflexionado, es decir, narro detalles de mi vida, cuento anécdotas y episodios, y al mismo tiempo analizo por qué hice tal cosa, por qué me embarqué en tal aventura, por qué me casé con tal persona, en fin, las cosas que a uno le ocurren en la vida. Lo único curioso que tienen estas memorias es que todos estos acontecimientos trato de enmarcarlos en los libros y en las obras que he escrito. He tratado también de rescatar algunas cosas del pasado y de otros autores que me parece que deberían ser más conocidos en Bolivia. Por ejemplo, aquí está el libro de un catedrático alemán, Manfred Mols, quien dedicó toda su vida a estudiar problemas de la democracia en América Latina, y quien ha hecho, creo yo, compuesto teoremas muy interesantes sobre cómo los latinoamericanos han modificado la cultura política autoritaria que hemos heredado de España, y la han modificado
insuflándole algunos elementos tecnológicos occidentales muy exitosamente, como por ejemplo el Brasil, el país más exitoso en ese campo, pero sin producir algo realmente original. Y finalmente, el último de estos grandes, si se puede llamar así, proyectos intelectuales que he tenido, es el rescate del mundo premoderno, del cual también he publicado un libro aquí. Yo creo que el mundo que ha terminado ya, por ejemplo, el que existía en Bolivia antes de 1952, era un mundo que no era del todo negativo, del todo malo, que tenía algunos aspectos que deberían ser salvados, es decir, rescatados del olvido. Aunque suene muy curioso, yo creo que no está mal alguna forma de religión para mejorar nuestros vínculos con el otro, o sea, con el prójimo. Yo creo que la religión durante milenios ha sido la forma cultural más interesante y la única en que se ha desarrollado el ser humano, y hemos, sin duda alguna, creado formas religiosas que creo yo merecerían ser salvadas, y algunos valores asociados a la religión, como por ejemplo el amor al prójimo, que creo yo merecerían una mejor suerte. Al mundo premoderno también corresponden formas estéticas que a mí me parecen todavía hoy paradigmáticas, es decir, ejemplares. Por ejemplo, la pintura renacentista, la música alemana y austriaca a comienzos del siglo XIX, o algunos, o por ejemplo la gran novela realista francesa y rusa de la segunda mitad del siglo XIX, me parecen creaciones intelectuales excepcionalmente importantes, cuyo nivel, por ejemplo en la pintura, en la música, etcétera, no han sido superadas posteriormente. La tesis en el fondo es muy simple, y yo creo que el mundo premoderno, ese mundo que ahora despreciamos, ese mundo que no tenía buenos sistemas de transportes ni comunicaciones, ese mundo que no tenía las actuales actividades del ocio, etc. Entonces lo que yo creo es lo que hay que mirar también, lo que han hecho nuestros antepasados, el mundo anterior al actual. Yo creo que es un mundo con muchos aspectos rescatables. Sobre ello, he dado un curso la última vez que he sido invitado como profesor catedrático a una universidad en el exterior, que ha sido la Universidad Jesuítica Unicinos, en el sur del Brasil. Ahí he dado un amplio curso sobre estos valores rescatables, que también están unidos a creaciones de los países latinoamericanos. Si pensamos en el barroco, por ejemplo, aquí en la región andina, o en el Brasil, o en México, yo creo que se han producido cosas que no han sido superadas por la evolución posterior.